Empecemos a hablar sobre el concepto de circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es la unión de dos o más elementos cuyo fin es permitir el flujo de corriente eléctrica a través de un circuito. ¿Listo? Esta corriente eléctrica la definimos como el flujo de electrones a través de un conductor. Los circuitos eléctricos constan de los siguientes componentes de forma general, porque pues, un circuito puede estar compuesto por muchas partes más, pero las partes principales son generador de corriente o voltaje, las resistencias, los conductores, los interruptores, fusibles o protecciones, condensadores e inductores. Esos son los elementos principales, son los únicos elementos que nosotros trabajaremos en este circuito básico, en este curso de circuitos básicos, ¿listo? Hay otros elementos, hay por ejemplo transistores, amplificadores operacionales, hay compuertas lógicas y una infinidad de elementos que también vienen a componer circuitos. Sin embargo, esos elementos son de unas materias, digamos, de semestres posteriores. Entonces aquí pueden ver lo que es un circuito eléctrico. Todo esto compone un circuito eléctrico. Entonces aquí ven el generador, que vendría a ser una pila, por ejemplo, una batería. En este caso, colocaron un bombillo que sería la carga. Cuando hablamos de carga, hacemos referencia al elemento que vamos a alimentar, sea un bombillo, sea un LED, sea una resistencia, sea un motor, cualquier elemento que nosotros queramos introducirle una energía eléctrica para que opere. Aquí está el interruptor y aquí el fusible, que sería el elemento de protección. Entonces esos circuitos se dividen en dos grupos, circuitos cerrados y circuitos abiertos. Los circuitos abiertos no permiten el flujo de corriente eléctrica. Entonces cuando ustedes abren un interruptor, entonces, o bueno, accionan un interruptor, lo que hace es que se abre el circuito. No hay conductividad, no permite el flujo de electrones. Cuando ustedes vuelven y activan ese interruptor, se cierra ese circuito y permite el flujo de corriente a través de dicho circuito. Entonces, para poder estudiar el comportamiento de un circuito, debemos ver o analizar diferentes variables eléctricas. La más básica de ellas es la carga eléctrica. De allí derivamos el concepto de corriente eléctrica. De allí procedemos a hablar sobre el voltaje, luego la resistencia, la potencia y por último hablaremos de la conductancia. Existen otras variables eléctricas, tal como la resistividad, la energía eléctrica, el potencial eléctrico, el campo magnético y una cantidad bastante amplia de las variables eléctricas. Sin embargo, vamos a ver las principales y las que en realidad nosotros estaremos trabajando constantemente. Entonces, la primera de ellas es la carga eléctrica. Esta es una propiedad física que poseen las partículas subatómicas y que se manifiestan en fuerzas de atracción y de repulsión. ¿Ustedes han visto algún curso de física? Física de electromagnetismo o una física donde vean carga eléctrica y todo ello, o campos eléctricos, magnéticos. Pues yo actualmente estoy viendo Física 2. Esa física 2 debe ser esa, ¿no? Sí, Listo. Bueno, entonces, en esa física es que ustedes ven el estudio de estas cargas eléctricas, de cómo se mueven a través de un conductor, que esas cargas puntuales generan unos campos eléctricos, en fin. Entonces aquí brevemente les puedo mencionar que cargas eléctricas del mismo signo se repelan, es decir, ellas ejercen una fuerza de repulsión entre ellas. Entonces van a tender a alejarse. Como cuando ustedes cogen un imán y unen dos polos iguales, se habrán dado cuenta que el imán ejerce una fuerza de repulsión entre ellos. A diferencia de las cargas eléctricas con
signos opuestos, es decir, positivo y negativo. Entonces, cuando ocurre ello, pues hay una fuerza de atracción. ¿Listo? Mismo ejemplo, cuando ustedes tienen, eh, dos imanes y los colocan con polos opuestos, ellos van a ejercer una fuerza para atraerse. ¿Listo? Entonces, a estas cargas negativas las vamos a conocer como electrones y a estas cargas positivas como protones. Entonces, básicamente, esa es la manera en cómo, digamos, esas son las partículas de las cuales están compuestas, pues, toda la materia en general. Entonces, digamos, cuando se produce, digamos, el flujo de electrones, pues normalmente hacemos referencia a electrones y pues esos electrones se van repelando entre ellos y va haciendo que haya un movimiento de electrones. ¿Listo? Bueno, entonces la unidad básica de medida de la carga eléctrica es el coulomb. ¿Listo? Que se identifica con la letra C. Aquí me faltó colocar que la carga eléctrica se simboliza con la letra Q. ¿Listo? Y la carga eléctrica de un electrón es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Listo? Ya con esa, digamos, teniendo en cuenta ese concepto de carga eléctrica, podemos proceder a hablar sobre la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica hace referencia al flujo de una carga eléctrica. Esa carga eléctrica comúnmente, pues es, digamos, decimos que son electrones, ¿listo? Entonces, ese movimiento de carga a través de un circuito lo identificamos como intensidad de corriente y se representa con la letra I. Y su unidad de medida es el amperio. Entonces, cuando empiezan estos elementos a moverse a través del circuito, es decir, por ejemplo, cargas negativas, negativas, y empiezan entre ellas a repelerse, entonces lo que va a ocurrir es que empieza a haber un flujo de cargas y ese flujo de cargas se define como corriente. Esa corriente se calcula como la carga eléctrica por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuánta carga eléctrica se está moviendo a través de un circuito en un tiempo determinado? Entonces, aquí tenemos un esquema en donde podemos ejemplificar esto que les estoy mencionando. Tenemos aquí el generador, decir la fuente. Esta fuente permite que haya una fuerza, digamos, genera un campo eléctrico, bueno, una fuerza capaz de hacer mover las partículas que hay acá. En este caso, vemos electrones. Entonces, esos electrones empiezan a repelerse entre ellos. ¿Listo? Empieza a haber un movimiento de carga eléctrica y pues eso es lo que definimos como intensidad de corriente. Ahora hablemos sobre el voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Una definición un poco más entendible para ustedes es que el voltaje es una fuerza que genera una fuente, sea una batería, una pila, y genera una fuerza a digamos, a unos elementos o a un conductor para que haya un movimiento de electrones. Es decir, que esa fuerza electromotriz, que es el voltaje, permite que haya un flujo de corriente. Si no hay voltaje, pues no hay flujo de corriente, sencillamente. Tiene que existir un voltaje para que haya un movimiento de electrones, es decir, haya una corriente circulando a través del circuito. Bueno, la fórmula para obtener el voltaje es multiplicando la corriente por la resistencia. No hemos visto el concepto de resistencia, pero ya lo veremos en un momento. Esto se conoce como la ley de Ohm y podría decirse que esta es la ley principal de los circuitos eléctricos. A partir de esta ley es que nosotros analizamos muchos de estos circuitos. Ahora veamos el concepto de resistencia. La resistencia es una propiedad que poseen los materiales en los cuales se mide qué tanto se opone un material
al paso de la corriente. Entonces, entre mayor sea el valor de la resistencia, menor capacidad vamos a tener para circular corriente sobre un conductor. Si la resistencia es muy baja, pues va a haber una gran cantidad de flujo de electrones. Su unidad de medida es el ohm y su letra es esta que pueden ver acá. ¿Listo? Algo que se me olvidó es que el voltaje, pues ya como ven, se identifica con la letra V y se mide en voltios. ¿Listo? Voltios es la unidad de medida. Bueno, la resistencia, como les venía mencionando, eh, digamos, si nosotros podemos dividir los materiales en tres grupos dependiendo de la resistencia de estos. Tenemos conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores, que son los que más nos va a importar en este curso, son aquellos materiales que permiten el flujo de corriente sin mayor problema, es decir, poseen una resistencia muy baja. Ejemplo de estos materiales son los metales, tal como el cobre, el oro, la plata, etc. Los aislantes son materiales que se oponen mucho al paso de la corriente. Entonces son muy mal conductores, es decir, para que haya un flujo de corriente a través de estos elementos, pues va a ser muy difícil. Se va a requerir una fuerza electromotriz muy grande para generar corriente sobre ellos. ¿Listo? Ejemplos, un ejemplo de aislantes son los plásticos. Ahora hablamos de los semiconductores. Los semiconductores son unos materiales que tienen la particularidad de que permiten comportarse como conductores y como aislantes. Dependiendo de ciertas características, ellos se van a comportar de una u otra manera. Digamos, al final del curso veremos algo de semiconductores para poder ver lo que son los diodos. ¿Listo? Pero esto ya es finalizando el curso. Ejemplo de este tipo de materiales son el silicio y el germanio. ¿Listo? Pasamos a hablar de la potencia. Esta variable eléctrica cuantifica cuánta energía se le entrega a una carga o cuánta energía es absorbida por una carga. ¿Listo? Entonces, la unidad de medida de la potencia es el vatio o también en su palabra en inglés, watt. ¿Listo? Y se escribe con la letra vatio. La resistencia se identifica con la letra R. Esa potencia se calcula como el voltaje por la intensidad de corriente. ¿Listo? Bueno, por último, veremos la variable eléctrica conductancia. La conductancia es una propiedad de los materiales que nos indica qué facilidad posee un material para permitir el paso de corriente. Entonces, esta definición está muy relacionada con la resistencia. Lo único es que, digamos, tienen su significado inverso. Mientras la resistencia es la oposición al paso de la corriente, la conductancia es la facilidad que posee un material para el paso de la corriente eléctrica. ¿Listo? Se simboliza con la letra G y su unidad de medida es el Siemens. ¿Listo? La fórmula para calcular la conductancia es igual pues al inverso de la resistencia, es decir, G es igual a 1 sobre R. ¿Listo? Entonces aquí habríamos terminado de definir cada una de las variables eléctricas que constantemente estaremos utilizando para resolver circuitos pues en este curso. No sé si hasta aquí de pronto haya alguna pregunta, duda, inquietud o algún comentario que adicionar al tema. No sé, los escucho. No, profe, por mí no. Listo, Sebastián. Daniel y Cristian. No, señor profe, por mi parte tampoco. Bueno, entonces, cada vez que de pronto ustedes tengan dudas en algún punto, por favor me interrumpen y yo pues les volveré
les volveré a aclarar la idea. Digamos, en estas clases se vuelven más interesantes cuando los estudiantes tratan de participar. Si ustedes poco participan, se convierten en clases algo tediosas porque es únicamente pues escuchar y escuchar palabrería del profesor. Entonces, en lo posible que ustedes puedan, participen. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los diferentes componentes de un circuito eléctrico. No vamos a mencionar todos porque son muchos los componentes que existen en los circuitos eléctricos. Vamos a mencionar los principales. Entonces, el primero de ellos es el generador. Ese generador es el que permite producir el flujo de electrones en un circuito eléctrico. Y no solo lo produce, sino que mantiene constante ese flujo de electrones. Esos generadores pueden ser generadores de voltaje o generadores de corriente. Y a su vez se clasifican en fuentes de corriente alterna y fuentes de corriente continua. ¿Listo? Una pila, por ejemplo, es un generador. En este caso es un generador de corriente continua, que también se conoce como corriente directa o corriente DC. Por ejemplo, los computadores, los celulares, todos esos elementos internamente funcionan con corriente directa. ¿Listo? La red eléctrica es corriente alterna. Entonces, como les digo, una batería, por ejemplo, les va a generar corriente directa o continua y la red eléctrica les va a generar corriente alterna. Ya más adelante veremos estos dos conceptos y abarcaremos un poco de qué trata cada uno de ellos. Entonces, en esta imagen podemos ver una fuente. Estas fuentes que son, digamos, diseñadas para trabajar con circuitos, comúnmente permiten trabajar con corriente alterna y corriente directa. Podemos utilizar ambas. Aquí, con estas fuentes estaremos trabajando en nuestras prácticas. Ahora, todos estos... Profe, una pregunta, pero esta fuente es solamente para medir la energía, ¿cierto? No la genera. Sí, no, este elemento permite generar la energía. ¿Listo? Para medirla, usted mencionó medirla, ¿verdad? Sí, señor. Para medirlas, comúnmente utilizamos un multímetro. Existen más elementos aparte de este, pero el que más o el que estaremos utilizando nosotros para nuestra materia es el multímetro. Multímetro es el dispositivo que podemos ver acá en pantalla. Se me olvidó de pronto colocarlo en la presentación. Es un elemento bastante importante y con él podemos medir el voltaje, la corriente, la resistencia. Incluso hay algunos que nos permite hasta medir la capacitancia, nos permite medir voltaje alterno, voltaje directo, corriente alterna y corriente directa. Y básicamente esas son las funciones principales. ¿Listo? Las fuentes, tal como la que vemos aquí en la imagen, esas fuentes generan energía. ¿Listo? Que como les digo, puede ser, señor. Sí, profe, entendí. Listo. Entonces, que como les mencioné, pueden generar corriente alterna o corriente directa. Esta que ven acá en la imagen. Por ejemplo, las pilas únicamente generan corriente directa. Bueno, igual la red eléctrica. Ustedes, digamos, los enchufes que hay en las paredes de sus casas, ellas solo generan corriente alterna, no generan corriente directa. Entonces, por ello es que un celular usted no lo conecta directamente a la fuente externa, sino que siempre van a ver un elemento que, digamos, coloquialmente se le conoce como marrana o un nombre similar, en el cual se hace la conversión de corriente alterna a corriente directa. Entonces, cargador de celular. O esos cargadores que tienen sus computadores. Entonces, estos elementos que ven acá, lo que hacen es tomar esa energía que viene en corriente alterna y la convierten en corriente directa porque todos estos dispositivos electrónicos funcionan con corriente directa. Entonces, de allí ustedes pueden evidenciar que la corriente alterna se utiliza para distribuir la energía y la corriente directa se utiliza en las aplicaciones electrónicas.
Bueno, todos estos dispositivos tienen unos símbolos relacionados. Entonces, los generadores, los resistores, los elementos de protección, los interruptores, etcétera, todos ellos tienen unos símbolos asociados. En este caso tenemos, para una batería, es decir, una corriente DC, el símbolo es este que ven acá. O un símbolo alternativo es este que ven acá. ¿Listo? Estos dos son DC. Si fuese alterno, tendría aquí una onda senoidal. ¿Listo? Un seno. Una onda sinusoidal. Acá tenemos el símbolo de fuente de corriente. ¿Listo? Entonces, estos dos son de voltaje y esta es de una fuente de corriente. ¿Listo? Bueno, el siguiente elemento a estudiar es el conductor. Un conductor es un material que ofrece una baja resistencia al flujo de electrones a través de él. ¿Listo? Entonces, si un elemento posee una muy baja resistencia, va a ser una buena opción para construir circuitos eléctricos, porque hay pocas pérdidas en ese material cuando hacemos que haya un flujo de electrones en el circuito. Comúnmente los conductores están hechos de cobre, son bastante económicos. Otras opciones es el aluminio y el oro, pero el más común, el que digamos para un 95%, 99% de las aplicaciones se realizan con cobre. Entonces, relacionando la conductancia, pues un conductor tiene una alta conductividad o conductancia y tiene una baja resistencia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un conductor. Entonces, este sería el elemento de cobre, por ejemplo. Este es el elemento conductor y esto que ven acá de plástico sería el aislante. Hace un rato les mencionaba que el plástico es un elemento aislante. Entonces, no permite el flujo de corriente a través de él. Estos cables necesariamente deben tener un aislante para proteger el cable y para que, digamos, una persona de pronto no vaya y toque esos cables y digamos, sufra algún accidente eléctrico, o también para que no se unan, o, digamos, cables, porque si se unen cables con diferentes potenciales eléctricos, va a haber un cortocircuito, es decir, se va a dañar, va a haber una alta corriente y estos elementos se van a fundir, ¿listo? Se van a dañar. Aquí está el símbolo de un conductor, simplemente es una línea. Pasamos a hablar sobre un resistor. Entonces, los resistores son un elemento muy importante en los circuitos eléctricos, ¿listo? A través de esos resistores o esa resistencia nosotros vamos a poder diseñar esos circuitos. Entonces nosotros vamos a poder vamos a poder establecer cuánta corriente va a circular por un circuito. Entonces estos elementos lo que hacen es regular la corriente en un circuito eléctrico. Entonces, si ustedes quieren que haya una baja corriente eléctrica a través del circuito, pues simplemente lo que van a hacer es colocar una alta corriente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, de hecho, si quiere coloquemos ¿cómo es que se llama? La ecuación. Entonces, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si ustedes despejan la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, fíjense, cuando la resistencia es muy grande, pues la corriente va a ser muy baja. Entonces, digamos, por ejemplo, si la corriente es 1 amperio y digamos el voltaje es 1, entonces 1 dividido entre 1, pues va a dar que la corriente, perdón, si el voltaje es 1 voltio y la resistencia es 1 ohmio, entonces 1 dividido entre 1 va a dar 1 amperio. Ahora, si la corriente, perdón, si la resistencia la aumentamos esta vez, entonces 1 voltio sobre 10 ohmios, la corriente ahora bajó a 0.1 amperios. Ahora, si hacemos la resistencia aún más grande, entonces 1 voltio dividido entre 100 ohmios, la corriente será de 0.01 amperios. Entonces,
Estas variables son inversamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, si la corriente aumenta, la resistencia baja, y si la resistencia aumenta, la corriente va a disminuir. Entonces es por ello que nosotros utilizamos resistencias para proteger las piezas que componen un circuito eléctrico. Entonces, no sé, por ejemplo, un bombillo o un LED, un diodo LED. Entonces, digamos, ustedes quieren proteger esos circuitos, entonces ustedes ponen unas resistencias diseñadas para que haya un flujo de corriente en específico. Acá en la imagen pueden ver resistores. Estos son los resistores en la, digamos, sí, digamos, en montajes físicos utilizamos este tipo de elementos. Si se dan cuenta, ellos tienen unos colores. Esos colores tienen una función en específico y es indicarnos qué valor o qué resistencia posee cada uno de esos elementos. Eso se conoce como código de colores de la resistencia y seguramente lo veremos por ahí en la tercera semana cuando empecemos a montar circuitos eléctricos. Entonces ustedes tienen que aprender a leer estos colores. Digamos aquí brevemente les puedo decir que el primer color indica el primer número, el segundo color también le indica otro número y el último, digamos, indica el segundo número y el último indica digamos, el exponente. Entonces, digamos, el rojo es exponente de 10 a la 2, el café es exponente de 10 a la 1, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, esta sería de 220 ohmios. Pero bueno, más adelante veremos con más calma, veremos la tabla y aprenderemos a calcular, o más bien a calcular, sino a saber qué resistencia posee un elemento de estos leyendo el código de colores. Igual estos elementos los podemos medir con un multímetro. Esos multímetros nos permiten saber exactamente qué resistencia poseen dichos elementos. El símbolo para construir diseños de circuitos es el que ven acá en este esquemático. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Este es el símbolo de resistencia y este también. ¿Listo? Ambos son válidos para hacer referencia a una resistencia fija. ¿Listo? Esto es una resistencia fija, una resistencia constante. Luego pasamos a hablar del potenciómetro. Los potenciómetros son unos elementos que permiten variar la resistencia de una forma manual. Entonces, lo pueden ver aquí en pantalla. Esto es un potenciómetro. A través de este dispositivo, nosotros, a través, digamos, de un movimiento rotacional de este elemento, vamos variando la resistencia de este dispositivo. Por ejemplo, aquí dice que es de 100K. Entonces, este potenciómetro va a permitir desde 0 ohmios hasta 100 kiloohmios. ¿Listo? Entonces ellos pueden ir, por ejemplo, de 10K, 1K, 1 mega ohmio, 10 mega ohmios, 10 ohmios, etcétera. ¿Listo? Entonces, claro, ¿qué nos permite un potenciómetro? Pues variar la resistencia y consecuentemente, pues vamos a variar también la corriente eléctrica de nuestro circuito. Los símbolos para los potenciómetros son los que ven aquí en pantalla. Pueden dibujarlo de esta manera o pueden dibujarlo de esta manera. Lo más común es que se utilice esta flecha diagonal para hacer referencia de que es un potenciómetro. Fíjense que es el mismo que acá, solo que le colocan una flecha diagonal para hacer referencia de que es una resistencia variable. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, ese potenciómetro es como esos interruptores que uno le gira la perillita y baja y sube la intensidad de la luz. Sí, de hecho, de hecho, lo que usted está moviendo en ese momento es un potenciómetro. Cuando usted Ah, hace cambiar, digamos, la intensidad luminosa de la lámpara o el bombillo, lo que está haciendo es variar un potenciómetro internamente, es decir, está variando la resistencia. Entonces, claro, entre mayor sea la resistencia, pues la intensidad o el flujo de electrones pues es menor
y lo que usted va a ver físicamente, pues es que el bombillo alumbra menos. Cuando usted hace que la resistencia sea muy baja, pues va a haber una gran cantidad de electrones atravesando la lámpara y consecuentemente pues va a alumbrar más. ¿Listo? Para el que me preguntaba. Listo, profe. Sí. ¿Alguna otra duda, inquietud o comentario? Bueno, entonces vamos a mencionar sobre los elementos de mando y los elementos de protección que también hacen parte de los componentes de un circuito eléctrico. Estos que les mencioné acá son de los primordiales, sin embargo existen otros. Entonces, en los elementos de mando hablaremos de los interruptores, de los pulsadores y de los selectores. Entonces, digamos, el más común de ellos es el interruptor. Y el interruptor lo que permite es abrir o cerrar un circuito eléctrico. ¿Listo? La característica principal de este elemento es que para cambiar su estado debe accionarse nuevamente. Es decir, digamos, ustedes, como digamos, un interruptor es, por ejemplo, el switch que ustedes utilizan, el switch que ustedes utilizan para apagar y prender la luz. Esto es un interruptor, tiene dos estados. Entonces, uno de ellos permite prender la luz y otro de ellos permite apagar la luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando internamente? Abre o cierra los contactos físicos. Entonces, cuando abre el circuito, como en este caso, pues no va a permitir el flujo de corriente, no va a permitir el flujo de electrones, entonces pues no va a haber corriente que le llega al bombillo, consecuentemente pues no enciende. Cuando ustedes mueven la perillita, pues se cierra este contacto y permite que haya flujo de electrones a través del circuito. ¿Listo? Entonces, nuevamente les decía que la característica principal de los interruptores es que para ustedes cambiar de estado siempre tienen que volver a accionar el elemento. ¿Listo? Si quieren prenderlo, tienen que accionarlo. Si quieren que se apague, tienen que volverlo a accionar. ¿Listo? Aquí hay una imagen de un interruptor y este sería el símbolo eléctrico de un interruptor. Existen diferentes interruptores físicamente. Ustedes, pues, por ejemplo, el de sus casas o el que utilizan para apagar la lámpara, entre otros, ¿listo? Pueden venir de muchos diseños. Los básicos, los sencillos, únicamente tienen dos pines, ¿listo? Si son interruptores de más posiciones, pues van a tener más pines. En este caso, los pines hago referencia a estas conexiones. Bueno, el siguiente elemento sería el pulsador. El pulsador es muy similar al interruptor, ¿listo? Es decir, permite abrir o cerrar un circuito eléctrico a través de la apertura o cierre de unos contactos. La diferencia entre un pulsador y un interruptor es que el pulsador vuelve siempre a su posición original cuando ustedes dejan de accionar el elemento. Entonces, por ejemplo, físicamente, esto es un pulsador. Entonces, ustedes presionan ese elemento, cierra digamos, permite el flujo de corriente. Al bajar este contacto, permite que fluya corriente por estos, digamos, por estos dos contactos y pues que la máquina o la carga pues se encienda o marche o bueno, en general llegue energía eléctrica a ese elemento que tenemos. Cuando ustedes sueltan, digamos, dejan de presionar esa fuerza, pues lo que va a pasar es que hay un resorte internamente que hace que el dispositivo vuelva a su estado original o su posición inicial. En este caso, su posición inicial era abierto. ¿Listo? Decirles que existen pulsadores normalmente abiertos y pulsadores normalmente cerrados. Entonces, hay unos que en su estado natural están normalmente cerrados, es decir, permiten el flujo de electrones en un estado natural. Y cuando ustedes lo accionan, pues hacen que haya una apertura de esos contactos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estos contactos tendrían que venir acá, acá y acá para que cuando esté normal, digamos, cuando a nadie esté accionando el elemento, pues haya flujo de electrones. Entonces, el contacto vendría acá arriba y este aquí arriba. Entonces, en estado natural permite el flujo de corriente. Cuando ustedes accionan
este elemento, es decir, lo presionan hacia abajo, pues este contacto ya va a dejar de tocar el contacto de aquí y el contacto de aquí y va a bajar. Entonces ya no hay más continuidad en esos elementos, consecuentemente pues no permite el flujo de corriente. ¿Listo? Entonces importante, existen normalmente abiertos y normalmente cerrados. Este es el símbolo eléctrico de un pulsador. En este caso es el símbolo de un pulsador normalmente abierto. ¿Listo? Un normalmente cerrado pues simplemente es colocar estos contactos aquí, haciendo unión con este elemento, y ahí estaríamos diciendo en el esquemático que es un pulsador normalmente cerrado. ¿Listo? Bueno, pasamos a hablar sobre el selector. El selector es un interruptor giratorio, es decir, es un interruptor que posee varias posiciones y que permite tomar diferentes acciones. Entonces, quizás ustedes en una aplicación no solo necesitan que un bombillo se apague o se prenda, sino que, por ejemplo, cuando ustedes tienen un botón para hacer que la luz se prenda, digamos, la intensidad de luz de un bombillo se vaya prendiendo o se vaya reduciendo, pues ustedes pueden utilizar, por ejemplo, un selector. O cuando quieren, por ejemplo, que un elemento brille de diferentes colores. Entonces, a través de un botón, pues ustedes empiezan, o bueno, un botón o selector, lo que tengan, van cambiando la opción de la acción o el comportamiento del elemento. ¿Listo? Entonces, esto vendría a ser un selector. Entonces, ustedes mueven esta perilla para elegir la acción pues que requieran, ¿no? Aquí también hay otra imagen de otro selector y acá tendremos el símbolo eléctrico para dar a conocer que estamos utilizando un selector. Entonces, vean, ya hemos visto el símbolo de un selector, el símbolo de un pulsador, el símbolo de un interruptor, el símbolo de un potenciómetro, el símbolo de una resistencia, el símbolo de un conductor, el símbolo de una fuente de voltaje, una fuente de corriente. Esos básicamente son los que hemos visto hasta ahora. Pasemos ahora a hablar de los elementos de protección. Entonces, nosotros solemos implementar diferentes elementos o equipos de protección para garantizar que nuestro circuito no vaya a dañarse en caso de que haya un aumento de corriente. Entonces, los elementos más comunes y más básicos son los fusibles. Entonces, esos fusibles son unos dispositivos, tal como el que ven en esta imagen, que están compuestos internamente por un filamento muy delgado, es decir, un conductor muy delgado, que es el que ven acá. Entonces, ese filamento eh, está diseñado a una corriente o una intensidad de corriente en específico. Por ejemplo, si este fusible dice 10 amperios, significa que cuando llegue a los 10 amperios, él se va a fundir, se va a romper. Es decir, de 10 amperios para arriba, él no va a permitir que el circuito funcione. Entonces, claro, entonces ustedes, pues cuando van a montar un elemento de protección, pues ustedes tienen que saber hasta qué, hasta qué corriente, voltaje o potencia les soporta o le soporta su circuito. Entonces, los conductores tienen una, digamos, una potencia o más bien, digamos, una corriente que soportan. Cada conductor, cada cable, pues va a soportar cierta corriente, que eso va a depender del grosor del cable. Entonces, hay unos conductores delgados, hay unos más gruesos, y ellos, pues, están, digamos, diseñados para soportar ciertas cantidades de corriente. Entre más delgados son, pues menos corrientes van a soportar. Cuando son más gruesos, pues permiten mayor flujo, permiten corrientes mucho más altas. ¿Listo? Bueno, entonces el fusible son elementos muy económicos, cuestan alrededor de 1.000 pesos. Entonces se instalan al inicio de nuestro circuito, es decir, después de la fuente o después del generador, se instala de tal modo que si hay un aumento considerable de corriente, pues este dispositivo se dañe, es decir, se funda este conductor interno y no permita más el paso de corriente. ¿Listo?
El símbolo de un fusible es el que pueden ver aquí en este esquemático, que es muy similar a una resistencia. La diferencia es que hay un cable que lo atraviesa. ¿Listo? Bueno, más bien un cable en una línea puede ser. Pasamos a hablar del interruptor automático, que esta es la que comúnmente ustedes ven en sus casas, que los conocen como tacos. ¿Listo? Entonces, estos interruptores automáticos permiten proteger nuestra instalación eléctrica. Entonces, al igual que el fusible, están diseñados a unas corrientes. Entonces, por ejemplo, este puede soportar, digamos, 20, 30 amperios. Quien no lo dice, pues ellos, digamos, tienen un esquemático donde nos dicen qué corriente soportan. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando llega a 20 amperios, este elemento se salta. Es decir, se abre los contactos internamente y no permite que haya más flujo de corriente eléctrica en nuestro circuito. ¿Listo? Entonces, como les digo, estos son los elementos que hay comúnmente en las casas para proteger. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que ustedes de pronto cuando empiezan a utilizar muchos equipos al mismo tiempo en su casa, o por ejemplo que conectan muchos dispositivos en en una misma instalación eléctrica, digamos a una misma conexión, empiezan a colocar varios elementos, por ejemplo el cargador de su celular, el televisor, el cargador del computador. ¿En algún momento ustedes se han dado cuenta que se va la energía eléctrica en su casa? ¿A alguno le ha llegado a pasar? O por ejemplo, cuando usan la ducha y tienen la nevera y la lavadora todo funcionando, ¿se les va la energía? ¿A alguien le ha pasado? Sí, profe, a mí me ha pasado. Sí, profe. Listo, entonces, eso que está pasando es porque ha habido un aumento de potencia, ¿listo? Un aumento de corriente. Entonces, como hay un aumento de corriente, pues también hay un aumento de potencia. Entonces, el elemento lo que hace internamente es abrir sus contactos para desconectar la instalación eléctrica y proteger los circuitos. ¿Listo? Bueno, entonces, el interruptor, a diferencia del fusible, no son necesarios reemplazarlos. Un fusible sí. Cuando a ustedes se les daña un fusible, pues hay que cambiarlo. Entonces, por ejemplo, los motores, o bueno, no sé en qué elemento, de pronto ustedes lo han visto, que se daña el fusible y tienen que ir a comprar otro para reponerlo. ¿Listo? Este es el símbolo de un interruptor automático. Aquí no lo utilizaremos. El fusible sí lo llegaremos a utilizar en un circuito, pero el interruptor no. Los interruptores son más para circuitos de alta potencia y aquí no estamos en circuitos de alta potencia. Vamos a ver circuitos de baja potencia y comúnmente circuitos en DC, es decir, en corriente continua. Entonces, vamos a definir lo que es corriente continua, que también se conoce como DC o también se conoce como corriente directa y veremos el concepto de corriente alterna o AC. ¿Listo? Entonces, corriente continua versus corriente alterna. Entonces, estas fuentes de voltaje pues van a permitir la creación de, digamos, de dos tipos de energía. Entonces, o bueno, nos van a transmitir o a suministrar esa energía de dos maneras distintas. Entonces, hablemos la primera de ellas, que es la más sencilla, que es la corriente continua o corriente DC o corriente directa. La pueden conocer con alguno de esos tres términos. Entonces, en la corriente continua, los electrones o las cargas eléctricas van a viajar siempre en una misma dirección. Constantemente van a viajar en una sola dirección y se van a mantener constantes en el tiempo, es decir, su voltaje y su corriente son constantes, no son variables en el tiempo. Tal como lo que ven ustedes en esta imagen de la izquierda, aquí hay una gráfica del voltaje versus tiempo y dense en cuenta que en este caso dicen que es un voltio a lo largo de todo el recorrido. Entonces, esto sería un ejemplo de una sí, de corriente DC. Al lado derecho ven un esquemático
de una corriente DC, ¿listo? Entonces, si el voltaje es DC, pues necesariamente la corriente es AC, ¿listo? No puede ser de que el voltaje sea AC y luego la corriente sea DC, no. Si los dos son DC, si uno de ellos es DC, es decir, continuo, pues el otro también va a ser continuo. Si alguno de ellos es alterno, pues el otro también va a ser alterno. ¿Listo? Entonces, comúnmente las pilas y las baterías nos van a generar ese tipo de corriente. Entonces, todos esos elementos electrónicos como por ejemplo, los carritos de juguete que funcionan, digamos, con control remoto o eh, las lámparas, todos esos elementos funcionan con pilas, es decir, que funcionan con corriente continua. Incluso los celulares también funcionan internamente con corriente continua, los computadores, los televisores, todos esos elementos funcionan con corriente continua. Para corriente alterna se utiliza normalmente en aplicaciones de telecomunicaciones para distribuir la corriente. Entonces, para transportar la energía eléctrica a los hogares, se utiliza corriente alterna porque nos genera unas ventajas mucho mayores que la continua. Es más fácil distribuir o más bien transportar energía alterna que corriente continua. Entonces, por ello la distribución y el transporte de energía se hace en corriente alterna. Es por ello que a ustedes en sus casas les llega corriente alterna. ¿Listo? La corriente AC o corriente alterna es una corriente en la cual el flujo de electrones se mueve en dos direcciones distintas. ¿Listo? Es decir, que la dirección y el valor de la corriente o la cantidad de electrones que va circulando por el conductor va a variar a través del tiempo. Entonces aquí podemos ver una imagen de un voltaje de una corriente alterna. Entonces digamos, esta misma fuente, por ejemplo, nos va a generar también una corriente similar a esta. Entonces también generaría una señal de corriente también sinusoidal. ¿Listo? Entonces vean. Entonces, esta fuente de voltaje nos proporciona un voltaje pico de 325 voltios y vean que a lo largo del tiempo va cambiando esa señal. Entonces, aquí está en milisegundos. Este es el tiempo versus voltaje. Entonces, vean, cuando llega a los 5 segundos, a los 5 milisegundos, llega a su punto máximo y de ahí vuelve a bajar. Cuando llega a los 10 milisegundos, su voltaje es cero y cuando llega a menos 15 milisegundos, el voltaje es máximo pues con su valor negativo. En este caso, menos 325 voltios. Entonces, fíjense que la corriente aquí fue hacia un sentido, sin embargo, acá se fue hacia otro sentido. Entonces, por ello se dice que la corriente alterna se mueve en una dirección distinta, se mueven en dos direcciones distintas, ¿listo? Y los electrones se van moviendo, van cambiando la cantidad de electrones que se va transportando. A diferencia de la corriente DC, en la corriente DC el movimiento de electrones es constante. La cantidad de electrones que se va moviendo a través del conductor siempre es la misma. En la corriente alterna, esa cantidad de electrones va variando a lo largo del curso, a lo largo del conductor. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes tenemos pues un circuito eléctrico. Entonces, venga, por aquí busco un dibujo de un circuito eléctrico que creo que me faltó colocar un, un dibujo un poco mejor. Entonces, esperen a ver un dibujo un poco más, digamos, como este que pueden ver acá. ¿Listo? Entonces, este es más explícito. Entonces tenemos una fuente de voltaje. Esas fuentes de voltaje tienen un polo positivo y un polo negativo. Todas las fuentes tienen positivo, bueno, todas las fuentes DC, ¿no? Las fuentes DC tienen polos. Entonces, convencionalmente, se tiene que la corriente eléctrica va, o el flujo de electrones va desde el positivo y llega al negativo, ¿listo? Y ese es
la dirección de los electrones en un circuito con corriente continua. ¿Listo? Entonces esto es una fuente continua. Como les decía, o también pueden ver este símbolo. Entonces esto hace referencia a que es una fuente de corriente continua. Para el caso de una fuente de corriente alterna, a ver, el símbolo cambia. Comúnmente tienen este símbolo, vean, tienen una sinusoidal y la corriente va a ir variando, ¿listo? Va a ir cambiando. Entonces, en un instante, la corriente va a ir en este sentido y en otro instante la corriente va a ir en el otro sentido. No al mismo tiempo, primero va en un sentido, luego va hacia el otro sentido y así. Entonces, fíjense que la corriente va a ir variando en el tiempo. Esa corriente obviamente pues va a hacer que el voltaje también a su vez vaya variando a lo largo del tiempo. ¿Listo? Nosotros estaremos trabajando más que todo con circuitos DC, es decir, circuitos de corriente continua. Sin embargo, también en algún momento pues tendremos que trabajar con circuitos AC para ir conociendo un poco estos elementos. ¿Listo? Entonces, estas ondas, esto es una onda, las podemos ver a través de un elemento que se conoce como osciloscopio. ¿Listo? Esos osciloscopios nos permiten dibujar la señal. Entonces, nos permite dibujar, por ejemplo, el voltaje. Nos permite dibujar el voltaje a lo largo del tiempo. Entonces, él va dibujando la cantidad de voltaje de una señal versus tiempo. ¿Listo? Veremos cómo manejar un osciloscopio para poder analizar estos circuitos de corriente alterna. Los corrientes DC no necesitan un osciloscopio para su análisis porque con un multímetro basta. El multímetro pues nos da el voltaje DC constante. ¿Listo? Entonces, aquí hay una imagen en que podemos ver, bueno, acá creo que no se ve, pero creo que acá sí se podría ver. Creo que en el Word sí se podría ver esta figura. Vamos a ver. Vean, aquí hay una animación donde podemos ver cómo funciona la corriente eléctrica. ¿Listo? Convencionalmente se tiene que la energía eléctrica va desde el positivo al negativo. ¿Listo? Esa es la manera como convencionalmente se le dio, ¿listo? A la hora de analizar circuitos. Sin embargo, hoy en día se sabe que la corriente, de hecho, va en sentido contrario. Pero por convención, uno toma de que la corriente sale desde el polo positivo hacia el negativo. Hago referencia a ello porque en esta ilustración se ve que va en sentido contrario. Y es lo que en realidad pasa, pero convencionalmente uno los circuitos los analiza de la manera contraria. De todas maneras, el valor es el mismo, ¿listo? Vean ahora en el caso de la corriente alterna. Miren, primero aquí viene la corriente por acá, y luego se devuelve, ¿listo? Esa corriente alterna es muy común utilizarla, por ejemplo, en los motores, ¿listo? En un bombillo